Gabriela Tello Maglioni es la Contralora del IEPC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Está en cabina y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Gaby Tello, muy buenos días, bienvenida. Bienvenida, gracias por la bienvenida, pues atendiendo tu invitación, porque me invitaste y aquí estoy. Y es que es importante platicar de un tema que acaparó la atención en días pasados. Incluso los partidos actuaron en consecuencia, hicieron señalamientos, presentaron denuncias. Tiene que ver con el tema de las boletas electorales y el error que se dio a conocer. Y es que se daba a conocer en semanas anteriores que 761,000 boletas electorales tenían error. Vamos a hacer a manera de resumen lo que ha pasado en los últimos días. El consejero Juan Correa estuvo aquí conmigo en cabina, estuvimos hablando del PREPED y le pregunté al respecto. Él dice que por los elementos que tenía en esos momentos, Talleres Gráficos no era responsable del error. El consejero Víctor Mejía dice que en su opinión no hay culpable. Actores pidieron a la FEDE, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, una investigación. También el representante del PT pidió la renuncia de la directora ejecutiva de Organización Electoral, Blanca Eni Moreno Roa. El PRD exige a la Contraloría del IEPC inicie de inmediato un procedimiento. La presidenta de la Comisión Inspectora Primera, María Esther Álvarez, sostuvo que no hubo daño al erario. Eso dice la diputada. En fin, hasta ahí en estos momentos, porque hay información nueva que queremos presentarles. Por ejemplo, el consejero del IEPC, Víctor Mejía, confirmó que el órgano electoral será quien pague las boletas que salieron con error. Pagarán 855,774 pesos a Talleres Gráficos. Vamos a escucharlo. El dinero evidentemente va a salir del instituto, la partida ya sería una cuestión administrativa de indagar por ahí. ¿Hay los recursos para solventar eso? Yo considero que sí hay recursos, no pone en riesgo. Nosotros digamos que se proyectó por parte de la administración y el presupuesto que se aprobó, se proyectó todo lo que se necesita para esta fase, que estamos en la fase ya de entrega de las boletas y paquetes electorales y todo está saliendo muy bien. La cantidad de la factura por Talleres Gráficos. También el Consejo Estatal Electoral confirmó que por la reimpresión de estas boletas que tuvieron errores pagarán 865,774 pesos a Talleres Gráficos. Esto lo informó la directora ejecutiva de Organización Electoral, Blanca Eni Moreno, que realizó funciones de secretaria del Consejo Estatal en sustitución de Armando Antonio Rodríguez, que estuvo ausente por motivos de salud. La cantidad de la factura por Talleres Gráficos de México por la reimpresión de las boletas, el subtotal son 746,357 pesos con 22 centavos, con un total, incluyendo el 16% del IVA, de 119,417 pesos con 16 centavos, siendo un total de 865,774 pesos con 38 centavos. Le pediría, por favor, que agregue ese informe al informe general y notifique a todos los integrantes de este consejo. Sin embargo, el representante del PRD, Carlos Alberto Castellanos, señaló que la información proporcionada estaba incompleta porque no se especificó quién pagará estos gastos extraordinarios, por lo que pidió transparentar y difundir toda la información a la población. En paralelo, la dirigencia del PAN Tabasco interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por la presunción de alteración de documentación electoral. Lo anterior tras el error en la impresión. Vamos a escuchar al dirigente de ese partido, Pedro Gabriel Hidalgo. En seguimiento a esto, también hemos presentado pues una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, y en ese sentido por alteración de documentos y por la posible omisión de funcionarios electorales. Entonces, en este sentido lo hemos presentado para que se revise. Las 7 de la mañana, 57 minutos. Hasta ahí la historia pública de este error en las boletas, que está costando al instituto más de 800,000 pesos, porque salieron con error
más de 700,000 boletas. Yo decía en su momento, no fueron 50, no fueron 100, no fueron 1,000. Fueron 700 y tantos mil boletas. Preguntaba yo si en algún otro momento de la historia había un error de este tamaño. Me decían que no. Y lo que queremos saber los ciudadanos es quién es el culpable o los culpables de esto. ¿Hay negligencia? La percepción que se tiene hasta el momento por las declaraciones de consejeros es como que se está, por un lado, minimizando y por el otro, tratando de proteger a quienes podrían ser los presuntos responsables. Este caso, sin duda, le imputa directamente a la Contraloría del IEPC y por eso hemos invitado a Gaby Tello a hablar al respecto porque me parece un tema sumamente importante. Gaby. Pues muchas gracias por la invitación. Eres el primer medio que se me acerca por el tema. Lo agradezco y no se podía omitir la presencia. Y yo destacaría, Manuel, iniciando saber las competencias. ¿Por qué nos enteramos o por qué nos invitan o por qué nos exhortan o por qué el Consejo Electoral dice esto es competencia de la Contraloría, que lo investigue la Contraloría? Nosotros no tenemos alcances dentro de nuestras facultades de investigar o de averiguar o de sancionar nada que tenga que ver con los procedimientos electorales del instituto. Lo que sucede en el seno del Consejo con los partidos, impugnaciones, todas esas características de instrumentos jurídicos que a lo mejor tienen controversias, diálogos, resoluciones en ese sentido, son meramente electorales y la Contraloría ahí no tiene nada que ver. La razón de ser es atender las fallas administrativas dentro del instituto. Nosotros recibimos el sábado, creo que el sábado 22 de mayo, más o menos, el acuerdo del Consejo donde nos piden hacer la investigación del hecho. Es un hecho administrativo. Te hago esa pequeña narrativa para que entendamos el contexto, porque yo entiendo y soy completamente sensible como empleada del gobierno, como funcionaria del gobierno, como tener este encargo del gobierno, que hay mucha suspicacia por parte de los partidos políticos, que hay muchas suspicacias desde luego de los candidatos donde hubieron los errores y sobre todo del ciudadano, que siempre merece una explicación de los dineros. Por eso estamos aquí. Ellos nos piden que hagamos la investigación a lo que le atribuyen el error, lo que tipifican como error, como inconsistencia, lo tengo en el acta, tú dijiste, como inconsistencia. Es que se ha manejado como error, o sea, en el dominio público han hablado es que hubo un error en la boleta. Desafortunadamente en este momento no lo podríamos tipificar, porque necesitamos elementos que estamos en el proceso de investigación. Podría ser negligencia, ¿verdad? De acuerdo a los artículos el 47 y el 50 de la Ley de Responsabilidades. O sea, no podríamos, es un error, podemos tipificar, es un error, pero también podría ser una negligencia. Y ellos, nos regalan a la Contraloría el derecho, de alguna manera, nos hacen parte para investigar. Nosotros no lo estamos haciendo de oficio. Fue por un acuerdo que firmaron todos los consejeros que estamos en este tema. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. La declaración del consejero Víctor Mejía dice que en su opinión no hay culpables. El error o la inconsistencia ocurrió por arte de magia. Es que es hasta de risa la declaración. Mira, yo respeto mucho a todas las personas que trabajan en el instituto. Desde la consejera presidenta hasta la persona que me da todos los buenos días cuando llego a la oficina, que el muchacho de la entrada. Pero realmente, pues es la opinión del consejero, a la que no voy a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de investigación. Bien, entonces, en relación a esa declaración, ningún comentario. Ningún comentario. Pero ya está investigando la Contraloría el tema administrativo. Mira, todo
tiene que irse encuadrando, Emmanuel, en un proceso desde el inicio. Nosotros nos llevó casi una semana fundar nuestro acuerdo de inicio, que es el que de alguna manera clasifica o adetalla con mucha consistencia y con mucha prudencia y sobre todo respalda la parte facultativa que tiene la Contraloría para poder investigar. Ahorita tenemos aproximadamente 24 personas, algunas no han sido notificadas porque están en actividades meramente pues, del proceso, que es el domingo, otras están enfermas, tienen COVID, pero ya la gran mayoría ya las tengo notificadas desde el día de ayer del acuerdo de inicio, son 24 personas. ¿La notificación es de que se les está investigando? No se les está investigando, tenemos que ser muy prudentes y cuidadosos. Pensé mucho para venir a esta entrevista, no por tener el privilegio de saludarte, sino por lo que se derive de aquí, que queda grabado, que queda asentado públicamente de lo que te puedo comentar y lo que no te puedo comentar. Por eso vale mucho la pena aclararlo. ¿Qué fue lo que se inició? Colaboradores. Estamos en la fase pidiendo colaboradores. Ahora, nuestro acuerdo de inicio tiene alrededor de 30 hojas y si quieres podemos comentar genéricamente qué es lo que se pide como la base inicial y sustantiva de la investigación. A ver, para entenderlo bien, la Contraloría le está solicitando a 24 personas del instituto información. Exacto. Eso es lo que están haciendo y esto se notificó ayer. Esto se notificó ayer. Que forma parte de la investigación. Es el acuerdo de inicio de la investigación, derivado de lo que nos contesten, de la narrativa, de los hechos, de los anexos de las pruebas, porque obviamente hay cosas que se le piden a talleres. Vamos a hacer obviamente los supuestos, las hipótesis y vamos a seguir preguntando. Esto no es un tema de 3 semanas, ¿eh? O sea, esto va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo. ¿Cuánto crees que pueda durar este proceso? Mira, seguramente van a ser meses. Digo, y no atendiéndole a ser burócrata y a sentarlo, Emmanuel, porque yo sé perfectamente que es del interés de los partidos políticos y del ciudadano. Entonces, con el tiempo y con la celeridad precisa, pero sin tener la prisa para cometer errores. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Seguimos platicando con Gaby Tello, que es la Contralora del IEPC. ¿Quién debió revisar que las boletas no tuvieran estas inconsistencias o errora, como también se le ha señalado? Hay daño al erario público, que están protegiendo a Blancaeni Moreno Roa. Hacemos la pausa, regresamos. ¿Quién debió revisar que las boletas antes de imprimir no presentaran inconsistencias? ¿Qué puede decir al respecto la Contralora del IEPC, Gaby Tello? ¿Quién o quiénes? Porque al ser un documento de un servicio público, porque hay que recordar esto, Emmanuel, el IEPCT, el OPLE, hace un servicio público que es organizar una elección. El documento, esta boleta, es el entregable. Esto es de internet, no creas que ando ahí. Este es el entregable de un servicio público. Se materializan los esfuerzos que le da razón de ser un ente público. Y obviamente hay un proceso que es el que estamos investigando, que es el que estamos preguntando de cómo es ese proceso. Si se apegaron al manual, si lo hicieron de un modus operandi alterno, quién firmó, quién mandó el documento que le dicen el DOMI, que hasta donde yo he buscado en el manual no está esa palabra tipificada como tal. Es quién o quiénes intervinieron en ese proceso. Porque de acuerdo a nuestra ley electoral, en el artículo 115, en su fracción 16, el Consejo Estatal tiene las siguientes atribuciones, y una es
proceder a la impresión de los documentos y a la producción de los materiales electorales en términos de los lineamientos que a efecto emita el Instituto Nacional Electoral. Todo esto tiene que de alguna manera, que el INE conocía el DOMI, el INE sabía de cómo venía el diseño, quién lo firmó, quién mandó la documentación a talleres gráficos a quién se la recibió, si fue a través de un correo, si fue a través de un oficio. En eso estamos. Falta todas esas respuestas para poder llegar a la conclusión de quién o quiénes son responsables. Sí, claro. Han señalado a la presidenta de la comisión, más bien a Blancaeni Moreno Roa, que es justamente la directora ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica, de ser responsable de darle seguimiento a este tema de la impresión de boletas. Bueno, creo que la especulación sobre la responsabilidad, porque culpabilidad se me hace un poquito, no exagerado, pero todavía no estamos ni hablando ni de resoluciones, ni de sentencias, ni nada por el estilo, ¿verdad? Creo que sería adelantarnos, creo que poner nombres y apellidos en este momento y señalar a alguien no sería justo, porque apenas, ni siquiera son investigados. Están como colaboradores. Esto les está solicitando la Contraloría, como ya los decías, información. Les estás haciendo preguntas que ellas tendrían que responder en torno a las cuestiones que ustedes ya van indagando. Exactamente, pero el compendio, el volumen de información que estamos requiriendo a los diversos actores o colaboradores no investigados, porque también se le está preguntando a los consejeros y al secretario, es de alguna manera sustantiva, es muy detallada en lo que se le está pidiendo, Emanuel. No se está dejando tan abierta una pregunta, sino tratamos de ir de origen a un detalle. Por ejemplo, conocer, debe de haber una factura de las impresiones originales, ¿verdad? Debe de haber una adecuación presupuestaria. Tenemos que conocer el origen de los recursos, porque eso sí, es un daño patrimonial. Eso sí no te lo aseguro. cabe duda. Eso no cabe duda. Porque desde el momento en que hubo ya sea un error, una negligencia, un descuido que derivó en rehacer un documento que expresamente es parte de un servicio público que le da origen a ese ente, y hay que volverlo a pagar, hay un daño patrimonial. Fíjate, decía el representante del PRD que la información que proporcionaron de todo esto los consejeros estaba incompleta porque no se especificó quién pagará estos gastos extraordinarios, y han pedido transparentar todo esto. Pero además decían también los consejeros que se cuentan con los recursos, pero al final ya pagaste una vez y vuelves a pagar. Por eso hay un daño patrimonial. Claro. Porque alguien se equivocó, alguien no hizo su chamba. Desafortunadamente alguien... Y le está costando al instituto. Y le está costando al ciudadano. Y al ciudadano porque son recursos públicos. Porque son recursos públicos que, dicho sea de paso, Tabasco fue de los estados que menos tuvieron recorte para la asignación presupuestal de este proceso electoral. Hubieron estados como Colima donde no hubo la generosidad del Ejecutivo Estatal para la transferencia de esos recursos. Recursos, ten la seguridad que el instituto los tiene, ¿eh? Las finanzas del instituto, en cuanto a que tengan ahorita financieramente para poderlo pagar, no te puedo asegurar, pero no creo que Talleres Gráficos suelte toda esta cantidad de boletas sin que se las pague. Bueno, de hecho el consejero Mejía decía que sí, que ya se tiene se cuenta con el recurso, aunque no precisó de qué partida saldría. Presupuestal. ¿Podría salir de cualquiera? No, tendrían que hacer una adecuación. Eso también lo estoy preguntando. Es parte del contexto administrativo que tenemos que indagar.
La partida presupuestal que le da origen a tener la suficiencia presupuestaria para poder hacer la erogación o para poderlo pagar del primero y del segundo, porque el segundo no lo tenías contemplado y tienes que hacer una adecuación y la Contraloría solicita esa adecuación y solicita la factura, así como se solicitan las facturas de donde podríamos tener el avistamiento del daño patrimonial, que no solamente son de las reimpresiones, sino que tiene que ver con la logística, fletes y acarreo, gastos y caminos y viáticos de las personas que tuvieron que regresar a este procedimiento. Esto no solo son los 865,000 pesos de las boletas, sino todo esto adicional que me dices. Es correcto. O sea, el monto en este momento sería irresponsable yo no sé de alguna parte si lo menciona y realmente no es que sea yo grosera, pero realmente es su problema si lo opinan. Nosotros de las opiniones de actores no hacemos un documento legal. No, eso lo vamos a calcular en base a las facturas que nos proporcionen donde se haga ese cálculo. Esto es, de entrada es más de 865,000 pesos por los viáticos y traslados y demás. Pues es lógico, ¿no? Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Que están protegiendo a Blanqueni Moreno Roa y que además hay un interés especial al interior del Consejo porque la están impulsando para consejera electoral. Eso se ha dicho. Pues mira, yo supongo que la característica de este desafortunado evento, de este reprochable evento, donde, bueno, ya luego te diré que es reprochable, aunque sea una falta grave, no grave. Es desafortunado que algunos funcionarios públicos del encargo que tengan menor operativo se les señale todavía o se les haga responsables. A nadie en este momento creo que podemos tener la ligereza de mencionar por nombre y apellido. No se lo merece nadie en este momento. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Gaby, importante, la dirigencia del PAN ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado por esta alteración de la documentación electoral. ¿Qué pasa con este seguimiento que está haciendo la Contraloría del IEPC y esta denuncia a la Fiscalía Especializada? Fíjate que pues la suspicacia es legítima, yo creo que de todos los involucrados directa o indirectamente, y sus derechos y yo creo que sus facultades, sus atribuciones para interceder en algún procedimiento de carácter electoral de cualquier instituto político, llámese partido independiente o demás, lo tienen. Creo que sin conocerlo y como a manera hipotética podríamos decir que el PAN lo está haciendo de manera electoral, porque a lo mejor ve algún dolo electoral o maneja alguna hipótesis de conspiración o no sé qué pudiera tener. Eso solamente te lo pueden decir los panistas. Nosotros desde la Contraloría no nos interesa el tema electoral, sabemos que lo tenemos que trabajar con cuidado, somos profesionales en el manejo del riesgo de ciertos contextos tan delicados como una elección, pero desde lejos y en tercera persona. Nosotros atendemos meramente el tema interno y el administrativo. ¿El INE tiene algo que ver? Al INE le vamos a dar vista, porque ya le dimos vista más bien, porque parte de sus procedimientos que tienen para la elaboración, producción e impresión de las boletas, ellos intervienen con sus lineamientos. Y tienen que entender en blanco y negro, Manuel, porque estoy completamente que el instituto ya lo sabe de manera económica, pero tienen que entender en blanco y negro la profundidad de esta gran falla de control interno en sus procedimientos, que aunque nosotros no tengamos nada que ver en ese daño electoral o especulativo, si es que pudo haber tenido el daño electoral, que ahorita con la reimpresión de las boletas no existe, sino que realmente sí lo pudieron subsanar, pero el INE yo creo que sí le tiene que interesarle esas fallas, ¿no? Son las 8 de la mañana, 20 minutos, tiene que interesarle, ¿y luego qué?
pues tiene que interesarle, porque en 3 años tenemos una elección a gobernador. Las elecciones no van a dejar de suceder. Y este reprochable suceso, que quiero explicarte, que te tengo que decir que es reprochable porque es que no se puede minimizar, nos duele administrativamente. Este reprochable suceso pues no puede quedar nada más en la historia, sino tiene que quedar como un punto de referencia de algo que no puede volver a pasar. Claro, son las 8 de la mañana, 21 minutos, eso mismo yo decía, por eso cuando he escuchado a consejeros minimizar el asunto, y lo desvían, ¿no? Ya la elección no está en riesgo, ya se subsanó, ya están las boletas, se reimprimieron, no pasa nada, se detectó a tiempo. Sí, pero hay un daño patrimonial que pues no puede quedar impune. Y hay alguien o algunas personas que no hicieron su chamba, que no verificaron, que no revisaron, que seguramente dieron su visto bueno, que autorizaron, pero que no tuvieron ni la concentración, ni la responsabilidad, ni la forma escrupulosa de revisar a detalle algo tan importante como la boleta electoral. Lo subsanaron. Y eso... En lo electoral. Lo subsanaron pero en el falta en lo electoral. administrativo. Y eso, vaya, se les agradece por el proceso, por todos los ciudadanos que participan, por todo lo que está haciendo el instituto, que de verdad que es un gran trabajo. Sí lo subsanaron. Riesgo electoral, ahí tienes la boleta ya impresa y sí salieron adelante. Hay que decirlo como es, ¿no? Pero desafortunadamente a un costo que no era necesario y a un costo que en el contexto que nosotros no tenemos desde la Contraloría de hablar de política, pero en el contexto abona a una fragilidad de fallas internas, en procedimientos internos. Y eso sí se tiene que revisar y no olvidarse, porque van a venir más elecciones. Hablemos de las sanciones. No estamos acusando a nadie, estamos hablando en general, y hagamos hipótesis y escenarios. Si es un tema de negligencia al final, ¿qué correspondería como sanción? Fíjate que han sido cándidos diciendo que es un error. Pero lo que sí te puedo no asegurar, pero de lo que llevamos revisado, es que aparentemente no hubo dolo. O sea, ¿por qué la falla? ¿Por qué este no grave viene a la Contraloría y a lo mejor nosotros nos toque resolverlo? Porque según la ley de responsabilidades, para que una falta sea grave, tiene que haber dolo. Si me hubieses dicho, el que va a reimprimir las boletas es una empresa privada que tiene un fin lucrativo en esa reimpresión, bueno, pues es un negocio para alguien. Se equivocaron a propósito porque va a haber un porcentaje que alguien va a cobrar. Pero no es así. Talleres Gráficos no es lucrativo. Talleres Gráficos es una empresa, pues te puedo decir del Estado, es una empresa que no hace eso. Al tener ese componente no tienen dolo. ¿Me explico? Si no, la falta hubiese sido grave. Y no puede haber dolo político, esto es, vamos a pasarles este strike a los partidos, a ver si no se dan cuenta y... No tengo, y te lo digo con toda la tranquilidad y la relajación que me da haber leído mis facultades. Gracias a Dios, eso yo no lo puedo determinar. Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Entonces, sanciones. Sanciones, ¿en qué pueden derivar? Primero, hay algo que no podemos dejar de ver, es que es el daño patrimonial. El instituto tuvo que abrir la cartera para poder subsanar el evento. Hay que ver cómo viene la investigación, pero una de las cosas que podría ser es el reintegro. O sea, que tendría que salir de quienes resultasen responsables. Tendrían que reintegrar ese recurso. En un supuesto, y siendo hipotéticos, la historia de la función pública y de las responsabilidades, así es, ¿eh? ¿Algún otro tipo de sanción administrativa? Bueno, inhabilitación. Tiene que haber llamadas de atención. Inhabilitar, también hay algunos funcionarios que pertenecen al SPEN,
que es un servicio profesional de carrera electoral que lo regula o de alguna manera lo administra el INE, o el INE tiene sus lineamientos. Pero sí, seguro viene la llamada a la atención y no sé, pero bueno, tiene que haber un reintegro. Pero de entrada no le puede costar a los ciudadanos. No puede salir de la bolsa del ciudadano. Mira, Emanuel, ya salió ya salió de la bolsa del ciudadano porque ya la factura se debió haber pagado. De acuerdo, pero si se reintegra, pues ya no salió. Si se integra, ya no hay daño. Ya no hay daño. Obviamente la investigación sigue. ¿Me explico? O sea, obviamente la investigación sigue. Y tampoco podemos, mira, aquí en abono a la circunstancia, desde el momento, hay que entenderlo, no hay dolo. No se persigue una falta con esas características. Fue algo involuntario que se pudo haber evitado, pero al fin de cuentas involuntario. Fue a lo mejor en lo que logremos especulando, explorar, fue una desagregación de funciones que debía de haberse tenido para revisar, supervisar, estar revisando el documento, que no se repitiera ese distrito 12 en 12 diseños de boleta y que se imprimieran, esa falta de supervisión. Hombre, eso no puede pasar en el instituto. Son las 8:27, ya que hablábamos de recursos. ¿El manejo de los recursos en el Instituto Electoral es escrupuloso? Mira, para eso estamos nosotros desde la Contraloría. Realmente la razón de ser, cuando yo, y te soy honesta, no quiero que me interpreten los señores consejeros, la señora presidenta, el secretario, como que vengo aquí a exhibir, para nada. Yo creo que el instituto, cuando yo vi este problema y comenzamos a revisarlo, ¿sabes qué es lo que pensé? Es un árbol del problema, es un árbol de fallas de control interno que ya permearon en sus actividades electorales, pero es que tenemos un bosque. A ver, no estoy entendiendo bien. ¿No hay una buena administración? No es nada más un tema administrativo. Yo al principio, cuando llegué, comenzamos a explorar la finanza y la planeación, pensaba así, es un problema sistémico de control interno. Esto es, no hay controles internos adecuados. Existen sus manuales, pero desafortunadamente vemos muchas displicencias a la hora de ejecutarse. ¿Displicencias como cuáles? Danos un ejemplo. Mira, y es un ejemplo para no poner dedos en las llagas y para decir y para no recriminar a los consejeros, para no recriminar a un administrador, para no recriminar a alguien de planeación. En diciembre tuvimos, por ejemplo, la Contraloría es parte del comité de compras, no tenemos voz, pero no tenemos voto, pero tenemos voz. Entonces nos llamó mucho la atención que en un acta, Emanuel, en una sesión, querían alguna de las áreas requirientes, alguna de las direcciones, solicitar del recurso que quedaba, que no se había acabado, casi 6 millones de pesos con la partida de difusión para redes sociales. Nosotros nos extrañamos en esa sesión muchísimo. Estás hablando de 6.424.000 pesos. Ocurrió en diciembre. El 8 de noviembre, y luego el 30 de noviembre lo logramos tumbar. ¿Eso no lo autorizaron? No, te voy a decir algo. ¿Por qué no podemos tasar a que los consejeros o que el secretario y verlos mal? No, ellos también han abonado un poquito a que esto no suceda, a que no suceda tanta displicencia. ¿Qué pasó? Que nosotros pues tuvimos una intervención de que se nos hace un exceso para que... El monto es un exceso. De 6.400.000. ¿Para redes sociales? Para un mes que estuviera ese proyecto sobre la mesa. Para un mes. ¿Un mes? Un mes. Diciembre. Claro que nosotros nos fuimos de espaldas. Lo comentamos y en una reunión alterna en la oficina de la señora presidenta, el secretario me lo dijo: licenciada, usted tuvo una respuesta o tuvo un señalamiento, o sea, exacerbó por eso.
y me comenta la presidenta, a ver, platícame. Y le comento a la presidenta Amada, mira, pues quieren gastar 6,424,000 pesos en redes sociales. En un mes. En un mes. Pero ¿estás de acuerdo que Facebook, perdón, el comercial, no te factura? Instagram no te factura. Es un pleito que tienen ahí con el fisco, ¿no? ¿Te iba a facturar quién? Un contratista que se dedicara a hacer ese trabajo. La presidenta dio un manotazo y dijo, no, que se vaya a las boletas. Hacer las boletas, nosotros vamos a necesitar dinero. ¿Y quién proponía invertirle 6 millones de pesos en redes sociales? Un área requiriente que probablemente no pidió vista allá, pero que entre tanta, porque se abruman de trabajo, yo los entiendo. Se abruman de trabajo y yo los entiendo. Y hay veces pasan cosas que no deben llegar. Entonces no se están... Y tampoco es del administrador, ahí sí lo tengo que decir con toda precisión. No se están manejando con mucho escrúpulo los recursos porque ocurren estas displicencias. Mira, creo, yo sé que me están escuchando los consejeros. Seguramente. Creo que les debe de haber interesado el que se anunciara que tú estarías hoy aquí. A los que respeto muchísimo, y el señor secretario también. Creo que no debemos de ver el tema administrativo ni de control interno en tercera persona. Nos debemos de involucrar más en las finanzas. ¿Estos están al margen? Sería bonito o muy productivo que revisaran a dónde va ese destino, que le pidieran cuentas a la Junta. No lo están haciendo. Pues yo creo que si tuviéramos más vistas, no ocurriría esto. No ocurriría esto. Y te platico otra cosa que también lo tengo que comentar. A ver. Pues no por abrir la finanza, pero pues yo creo que deben de estar involucrados muchos en ver cómo se gasta el recurso. Cuando pasa todo esto este suceso. Boletas. De las boletas. Yo lo recibo el día sábado a las 4 de la tarde, el acuerdo. Ya el martes o miércoles me estaban citando, Emanuel, citaron a la Contraloría, a un comité donde se proponía invertir 2 millones de pesos para geles como algo promocional. ¿Cómo? O sea, estamos a 12 días, en ese momento, como una encuesta, ¿no? Estoy a 12 días, 14 días de la elección. Estoy teniendo una turbulencia que abona la fragilidad de donde estoy. Y no puede ser que haya un área que pida 2 millones de pesos para comprar geles para promover el voto. ¿En serio? Y faltan 12 días. ¿Y se los dieron? Claro que no. ¿También los tumbó la Contraloría? No los tumbó la Contraloría. Ahí fue el propio comité que en un acto de completa sensatez se pronunció en contra. Y entonces hay muchos insensatos en el IEPC, entonces, mira, solicitando cosas y todo implica recursos y estamos hablando de millones de pesos. Estamos hablando de que porque al fin de cuentas, aunque nosotros seamos más autónomos, porque a nosotros nos eligió el Congreso y porque no le rendimos cuentas nada más que a lo que es la ley y lo que es la ley, pero obviamente al ciudadano. Pero te voy a decir una cosa, o sea, no es sensato, no voy a calificar a mis compañeros, pero si hubiera más ojos, hubiera una lectura hasta de sus propios momentos de fragilidad. Estás viendo que estás viviendo una crisis y te pones a gastar en eso, no sabes cuánto te va a costar quizás en ese momento la boleta y te pones a gastar. Me quedo entonces con que los consejeros están en lo suyo y han dejado a un lado y están al margen de este tipo de cosas, no se involucran, no revisan y por eso pasa lo que pasa. Los consejeros están en lo propio, en lo que dicen sus manuales y hasta en lo que pudiera decir la ley. El instituto tiene sistémicamente fallas de control interno que necesita ese esfuerzo extra de que los vean. Me queda claro, son las 8:35. Qué interesante, Gaby, y sobre todo abrirlo y ponerlo ante la opinión pública. Y no cometo ningún delito, porque los sucesos y los montos ya pasaron.
Y no estoy filtrando información. Filtrando información es otro suceso que tuvimos, que también estamos revisando. Hay gente que pasa información. Pues tuvimos de un partido político que filtraron algo. De alguien que ya no puedo mencionar por el tema electoral. Y que también estamos investigando. ¿Por qué? Porque no se puede filtrar información. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. En la última sesión del instituto, la directora ejecutiva de organización realizó las funciones de secretaria del Consejo Estatal en sustitución de Armando Antonio Rodríguez, que estuvo ausente por motivos de salud. ¿Sabes qué pasó? Sí, tenemos comunicación con el secretario. De hecho, creo que es con el que más se nos acerca. No porque nadie se tenga que acercar, quien quiere acercarse al que te vigila, ¿no? Pero sabemos que se derivó de que se vacunó, no le cayó bien la vacuna y ha estado muy enfermo. ¿Tuvo una reacción a la vacuna, sí, el secretario ejecutivo? Y sé que conociendo al licenciado Armando, si a alguien le duele no estar, es a él por el momento electoral. ¿Y no lo ha logrado superar? ¿Sigue con la reacción? No va a estar en todo este jaloneo del proceso del 6 de junio. En estos días, yo creo que hoy iba a presentarse, pero en estos días no ha estado y la directora de organización asume esa función. Nada más que hay que motivar y fundar bien toda la documentación que esté firmando. Eso sí lo tienen que revisar y ya se los observé a las personas que me compartieron. Esto está bien, porque entre ellos mismos pues te dicen, oye, está bien que firme sin fundar, tiene que fundar y tiene que de alguna manera decir algún papel donde Maday o algún documento, algún convenio, algún acuerdo donde la presidenta le haya dado la función para que no les tumben todo lo que está firmando. Claro, pues imagínate. Porque la pueden hasta denunciar una impugnación ahí con características electorales, yo no sé de esa parte electoral. Si no tienes las facultades, es ¿cómo? Correcto, las tienen que fundar bien. Nada de lo que hayas firmado, autorizado o rechazado tiene validez. A lo mejor tienen muy buenas intenciones y tienen la emergencia, pero hasta en las peores emergencias, mira que me tocó trabajar como en 4 inundaciones, hasta en las emergencias de vida o muerte siempre tienes que fundar tus atribuciones, para que luego no te digan que usurpas funciones. La validez y la legalidad ante todo. Es correcto. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Gaby Tello, muchas gracias por venir a abundar al respecto, por explicarnos mejor. Creo que todos nos quedamos con una mejor idea de lo que está ocurriendo. Y te puedo decir 3 cosas. ¿Sí? Nada más. Una, que nosotros no trabajamos en función del interés de nadie, que no sea el del servicio público por el ciudadano, que no recibimos llamadas de nadie por si hay alguna suspicacia instruyéndonos o algo, nada, es lo que la ley dice. Que los partidos políticos se acerquen cuando se quieran acercar. ¿Puertas abiertas con ellos? Completamente, derecha audiencia. No les puedo decir lo que no les puedo decir, pero lo demás se pueden acercar para que tengan la certeza de la investigación, que no va a haber impunidad. Lo más importante. Y que no podemos satanizar a las personas que tuvieron el error, la negligencia. Porque si hay impunidad, Gaby, también termina en complicidad de la Contraloría. Es correcto, y es donde la suspicacia puede albergar la percepción y opinión del ciudadano, y eso a mí me importa muchísimo. 2, el ciudadano tiene que tener todas las garantías de que estamos investigando, de que no tenemos ninguna línea que no sea la de la ley de responsabilidades, las atribuciones, todo lo legal. Y 3, y este mensaje es muy importante, porque es el más sensible, que nuestros compañeros del Instituto Estatal Electoral de Tabasco, de Participación Ciudadana de Tabasco, del OPLE, desde los operativos hasta los que estén, tengan la certeza de que aquí no va a haber chivos expiatorios, que se va a manejar con cuidado y con prudencia toda la información y la interpretación que vayamos teniendo. Que por favor revisen sus respuestas de todo lo que le preguntamos y nos digan la verdad, porque la vamos a cotejar y la vamos a encontrar. Interesante. 8:40, gracias Gaby Tello por estar esta mañana en Telereportaje. Ay.
Es la Contralora del IEPC, ya la escucharon. Vamos a la pausa.